Usted sentirá la dicha de leer este libro. Acuérdense que él había recomendado a un poeta que él admiraba, un escritor. Entonces está en la carta 3 hablando ya con el joven poeta que le pide consejos, está platicando de un autor. Entonces lo primero es, fíjense, que lo primero es que está platicando de un autor. Es decir, cuando nosotros estamos en este diálogo entre los que escriben, es muy importante poder hablar de un autor, que es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros actualmente lo que hacemos es hablar de Rilke. Yo les estoy aconsejando la lectura de Rilke y entonces fíjense cómo nosotros lo que hacemos es estar hablando de Rilke, van por Rilke, leen a Rilke y nosotros en esta conversación aprendemos. Entonces la carta 3 es hablar de los autores. ¿Qué vamos a hablar de un autor? ¿Cómo lo vamos a leer? Entre las personas que están ya interesadas en estos temas, el diálogo siempre es muy profundo, ¿no? Porque estamos tan inquietos por el arte de la escritura que nuestra inquietud nos lleva a honduras que no son las mismas honduras de un lector, llamémosle superficial sin ánimos de crítica, sino simplemente un lector que quiera conocer las cartas a un joven poeta, gozarse con ellas, y por eso superficialidad no es ahorita sinónimo de algo negativo, sino que está acercándose a las cartas para conocer las cartas. Pero es muy diferente cuando nos acercamos a las cartas porque estamos en el acto de la escritura, ¿sí? O sea, nosotros mismos tenemos una inquietud por la escritura, estamos en el acto de la escritura, entonces el acercamiento a un autor es definitivamente distinto. Así es que vamos a ver qué dice en esta carta. Recuerden que no está completo, yo extraigo algunos fragmentos y dice: usted sentirá la dicha de leer este libro por primera vez e irá adelantándose por entre sus innumerables sorpresas como en un sueño jamás soñado antes. Mas yo puedo asegurarle que siempre se vuelve a pasar con igual asombro a través de tales libros, sin que nunca lleguen a desprenderse de su poder prodigioso, ni pierdan nada del mágico encanto en que por primera vez envolvieron al lector. Es cada vez más intenso el deleite que nos brindan y más honda nuestra gratitud hacia ellos. De algún modo nos volvemos mejores y más sencillos en el mirar. Se hace también más profunda nuestra fe en la vida, y en la vida misma llegamos a ser más venturosos, más nobles. Entonces, tenemos aquí que este fragmento de la carta 3 nos acerca a lo que un libro mueve en el lector. Hay que recordar que es hasta hace relativamente poco, digamos 100 años, que se ha ido en contra de la moralización de parte de la literatura, ¿sí? O sea, es hasta hace más o menos 100 años aproximadamente, en que se intenta hacer una división muy clara entre moralizar y literatura. Pero la historia de la literatura universal, es decir, pues muchísimo más que 100 años, tiene en la literatura una especie de venero para mejorar al hombre, la condición del hombre. Es decir, que se ha visto la literatura como una fuente inagotable de posibilidades para que uno, al acercarse a ella, trabaje sus demonios, ¿no? Que desgraciadamente no es lo mismo que moralizar, no. Moralizar de repente se ha entendido como esta actitud de ser bueno porque, y es una especie de ser bueno por una exterioridad y no buscar esa bondad que nos beneficia, ¿sí? Entonces, en esta carta estamos viendo que el acercamiento a este poeta que le recomienda es porque siente Rilke que acercarse a estos buenos libros, a obras de esta clase, de este nivel de hondura,
nos convierte. O sea, hay una especie de caricia interior que nos permite sortear esas vicisitudes que todos tenemos, que si hoy estamos sorteando, por ejemplo, la vicisitud de un mundo acelerado, de una cuarentena que nos trae en descontrol, Rilke sorteó otras cosas. O sea, no somos únicos en nuestro impacto ante los males de la sociedad. No somos únicos. Creemos que somos únicos en la época e incluso creemos que somos únicos en lo personal y todo el mundo está sorteando sus propios males. Acercarte a la literatura es como acercarte a un pequeño oasis en donde hay un apaciguamiento de aquello que te tortura. Entonces te apaciguas, entras al libro y estás como en un oasis. Esto pues ya no necesito decirlo yo, ni necesita decirlo Rilke. Si el libro lo que contiene son imágenes que en lugar de llevarnos a través de esta reconciliación nos alteran, pues ya no necesita decirlo Rilke ni yo. O sea, para cualquiera será obvio lo que puede suceder, ¿no? Entonces esto está en esta tercera carta, vamos por más. Perdón, yo les puse aquí la imagen de uno de los libros de este autor que recomienda Rilke, porque durante mucho tiempo no estaban al alcance, pero la editorial Acantilado, que se ha dado el tiempo y los recursos para hacer el rescate de este tipo de obras, ya lo publicó y aquí lo tenemos, es editorial Acantilado la que nos puede dar a nosotros poetas modernos o escritores modernos o lo que queramos cada quien ser, acercarnos a este libro que él mismo recomendó. Y bueno, vamos a seguir con la carta. Ahí no cabe medir por el tiempo. Un año, es decir, en la literatura, ¿sale? Un año no tiene valor y 10 años nada son. Ser artista es no calcular, no contar, sino madurar como el árbol que no apremia su savia, mas permanece tranquilo y confiado bajo las tormentas de la primavera, sin temor a que tras ella tal vez nunca llegue otro verano. A pesar de todo, el verano llega, pero solo para quienes sepan tener paciencia y vivir con ánimo tan tranquilo, sereno, anchuroso, como si ante ellos se extendiera la eternidad. Esto lo aprendo yo cada día. Lo aprendo entre sufrimientos a los que por ello quedo agradecido. La paciencia lo es todo. Y le está diciendo esto porque la lectura de este tipo de libros lo que abre es este panorama para el artista. El panorama de la paciencia. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil la paciencia, pero que nos digan y que nos sugiera un grande como Rilke, la paciencia. Es decir, para el artista es importante entrar al terreno donde no importa un año. Si el libro ha de madurar, que madure a su tiempo. Generalmente tenemos el problema de que el mundo es muy acelerado y con esta medida temporal de calendarios y relojes, que es la medida a la que estamos sometidos, yo no he dicho acostumbrados, he dicho sometidos. Estamos sometidos a la medida de calendarios y relojes, ¿se dan cuenta? Sometidos no está mal estar sometidos a los días de la semana, porque los días de la semana son dioses con sus propios productos mitológicos, ¿sí? O sea, cada día de la semana tiene su contenedor poético. Por eso sus nombres, los nombres de los días de la semana, tienen que ver con dioses, ¿sí? El lunes es con la diosa Semele, la diosa de la luna. El martes es con Marte, el dios de la acción. El miércoles es con Mercurio, el dios de los mensajes, de la transmisión de los mensajes. El jueves con Júpiter, que es la ley. El viernes con Venus, que es el amor, la concordia. El sábado con Saturno, que es el tiempo. Y el domingo con el Sol, ¿sí? Que es, por eso es Sunday, el día del Sol, Apolo.
Entonces, una cosa es vivir en los días y lo mítico de los días, y otra cosa es vivir en los días numerados y sentenciados como por un rigor de tiempo, ¿no? Como cuando nos dicen, fíjense qué fea es esta palabra ya tan utilizada que ni siquiera está en español. Tenemos una deadline, ¿sí? La deadline, es decir, esa línea de muerte, o sea, tienes que terminar el proyecto tal día. Esto es contrario a las enseñanzas de Rilke. Es tremendamente contrario a la palabra deadline, que bueno, la podremos usar para otros proyectos que tengan otra cosa, ¿no? Pero si la usamos para la creación, pues es eso, muerte. ¿Qué sucede? Que tienes que tener una paciencia para que tu obra prospere, como dice ahí, como la naturaleza que se va abriendo paso a su propio ritmo. A veces no podemos escribir algo porque no hemos vivido algo, ¿sí? Entonces a veces esa escritura no sale porque no lo hemos vivido. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Rilke. Va a hablar también de otro autor. Se ponen a platicar entre ellos de estos dos autores, de Jacobsen. Bueno, se ponen a platicar a través de cartas, es una charla a través de cartas, pero hablan también de Demel, de Richard Demel. Y aquí alcanzamos a entrever en Rilke una cierta precaución, una cierta ambivalencia en su apreciación sobre este autor. Vamos a ver, con sus libros, dicho sea de paso, también con el hombre. Vamos a ver que aquí Rilke entonces es de los que piensa que el hombre y el libro están unidos. Recuerden que yo les he comentado, no sé si aquí o en otras materias, que hay dos líneas de estudio muy claramente marcadas sus diferencias, y es que hay una línea de estudio donde no importa para nada el autor. Y hay otra línea de estudio donde si tenemos al autor, siempre es bueno y bastante productivo conocer su obra porque nos ayuda a entender la obra. Entonces, conocer su vida porque nos ayuda a entender la obra. Entonces, aquí vemos, ya podemos ver que Rilke claramente está uniendo al hombre y a su obra, ¿sí? Si no tenemos al autor y solo tenemos la obra, pues bien. Y también la obra debe sostenerse por sí misma. Sí, ciertamente la obra debe sostenerse por sí misma. Pero estamos en este momento estudiando a Rilke y en Trithemius sí tenemos la idea de que hay que conocer al autor, sí está a nuestro alcance conocerlo. Bueno, entonces dice, como quien dice, está unificando, dicho sea de paso, también con el hombre, o sea, dice con sus libros y también con él, me ocurre esto. En cuanto doy con una de sus bellas páginas, o sea, le gusta, siento siempre temor ante la próxima, que tal vez pueda destruirlo todo y trastocar lo que es digno de aprecio en algo indigno. Lo ha caracterizado usted muy bien con las palabras, vivir y crear como en celo. Así es. El vivir las cosas como las vive el artista se halla tan increíblemente cerca del mundo sexual, del sufrimiento y del goce que éste entraña, que ambos fenómenos no son, bien mirados, sino distintas formas de un mismo anhelo, de una misma bienandanza. Y si en lugar de celo se pudiera decir sexo, en el sentido elevado, amplio y puro de este concepto, libre y por encima de todas las sospechas con que haya podido enturbiarlo algún error o prejuicio dogmático, entonces el arte de Demel sería grandioso y de infinito valor. Grande es su fuerza poética y tan impetuosa como un impulso instintivo. Lleva en sí ritmos propios, libres de prejuicios y miramientos, y sale brotando de él cual de montañas en erupción. Entonces, lo primero que comenta de este autor es, por eso les dije que tiene una cierta ambivalencia, porque va a haber luego una crítica, pero hay aquí una apreciación. Le gusta, dice que cada vez que lee una página tiene miedo que la siguiente se caiga, ¿no?
¿No es un poco eso lo que pasa en la relación amorosa? Vivimos una intensidad y tenemos miedo que el día siguiente no reproduzca la misma intensidad. ¿Eso sí? Entonces, por ese lado está haciendo este símil, siente que Deme bueno, nos está diciendo que es un apasionado, un entregado, y que igualmente también en su vida, ya sabemos que igualmente Rilke, pero parece haber aquí una distinción entre la manera en que Rilke ve la sexualidad, que en Rilke también es muy próspera. Parece que la forma en que lo dije, ya vi la sonrisita de Angeline, sí, también Rilke, no es que Rilke sea ningún monje, para nada, pero hay una visión de Rilke como artista sobre la sexualidad que tiene mucho de misticismo. ¿Sí? Le coloca a la sexualidad un misticismo que la eleva. Y parece ser que en esta carta, él, en Demel, lo que ve es una sexualidad que ciertamente bulle a través de su obra, pero hay una pequeña crítica, una sensación, ahorita vamos a ver en lo que tengo más adelante, hay una sensación como de que está viviendo más como hombre que como Dios, pero en sentido, en este caso, sí como hombre en su animalidad, que como hombre en su divinidad. Eso es un poco lo que nos deja ver y que además nos está proponiendo, no nos está diciendo, Rilke nunca nos dirá en ninguna de las cartas que te vayas a un monasterio. No, en el sentido de que rechaces tu sexualidad o no. Lo que nos está diciendo es que se sublime, ¿sí? Ya si alguien se quiere ir a un monasterio a sublimarla, está bien también. O si quiere sublimarla a alguien mediante otros recursos, mediante el arte mismo, porque se puede sublimar, puedes dejar de sentir deseos sexuales físicos porque los estás sintiendo a través de la literatura. Eso es lo que está queriendo decir, que se puede sublimar todo este caudal de carnalidad a través de la literatura. Bueno, vamos a seguir. Entonces, sí quedó claro, sí le gusta este autor, pero tiene como un miedecillo de que todo esto sea una especie de orgasmo de fuegos artificiales y no de entrega amorosa real. Bien, por eso les puse también por ahí esa imagen. Dice, sin embargo, no parece que esta fuerza, vieron que primero habló bien, pero ahora vamos a ver su sin embargo por dónde va, ¿sale? Sin embargo, no parece que esta fuerza sea siempre del todo sincera, ni esté desprendida de toda afectación. No, pues ya le dio en la madre, ¿eh? Pero en ello, por cierto, está una de las pruebas más duras impuestas al genio creador, que debe permanecer siempre inconsciente de su propia valía, sin sospechar siquiera sus mejores virtudes, so pena de hacerlas perder su candor y pureza. Entonces ya nos está diciendo un poco que Demel está percibiendo su poder, utilizando su poder, y hay una pequeña, un pequeño defecto que entra entonces con que se llamaría ego en un sentido, porque el ego tiene sus cositas buenas, ya luego hablaremos de ellas, pero el ego en un sentido de soberbia, de vivir para sí, de escoger una fuerza por la fuerza en sí. Además, cuando esa fuerza del poeta, atravesando tumultuosamente todo su ser, alcanza los dominios del sexo, ya no encuentra al hombre tan puro como ella lo necesitaría. O sea que es una fuerza que cuando llega a la sexualidad necesita encontrar una pureza en el hombre, que parece ser que no, que Rilke no encuentra en este autor. Pues ahí no hay un mundo sexual del todo maduro, puro, sino un mundo que no es bastante humano, que solo es masculino, que solo es celo, que solo es ebriedad, juicios y orgullos, con que el hombre ha desfigurado y grabado el amor. Estas palabras son tremendas, las tengo que repetir. Pues ahí no hay un mundo sexual del todo maduro, puro,
sino un mundo que no es bastante humano. Con humano quiso decir abarcante de lo humano, ¿sale? Que solo es masculino, que es celo, ebriedad, juicios y orgullos, con que el hombre ha desfigurado y grabado el amor. Esto para hombres y mujeres, ¿eh? No, al decir masculino, recuerden al decir masculino que las mujeres tenemos nuestro lado masculino, que es ese lado que va a conseguir lo que quiere. No estoy diciendo que sea malo, es un lado, simplemente. Pero aquí está muy claramente limitando Rilke la sexualidad en que se va únicamente por el objeto, la sexualidad en que se va únicamente por el deseo, sin que éste contacte con algo sublime. Es una crítica tremenda. Aquí quieren comentar algo porque es muy fuerte lo que está diciendo. Es un gran poeta, sabemos que en su vida sexual tuvo muchas amantes, o sea, sabemos que no lo está diciendo alguien porque no haya tenido relaciones sexuales, sabemos que ha dejado a sus amantes siempre con un amor muy intenso por él. Sabemos que no ha dejado heridas, o sea, sabemos que se ha acercado al amor sin dejar las heridas que deja a lo mejor la violencia de un adiós en el que el otro se siente usado. Creo que por ahí va. Entonces, no sé si tienen algún comentario, Maite. Adelante. Yo creo que esta faceta de la sexualidad de Rilke tiene mucho que ver con su Júpiter en Escorpión. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Escorpión es el signo que maneja, y bueno, ya lo veremos en la carta así, pero Júpiter es el signo, digo, Escorpión es el signo que maneja todo lo que es la sexualidad, lo profundo, ¿sí? Pero hay escorpión, que puede ser un escorpión como el animal básico, que es el alacrán, ¿sí? Y hay un escorpión que ya llega a puntos evolutivos de un águila, ¿sí? Pero esto se basa en un trabajo interior. Y estando Júpiter en ese escorpión, Júpiter es la expansión, es la prosperidad, es la plenitud. Entonces, Rilke se vive a sí mismo sexualmente como un hombre pleno en el que encuentra en su sexualidad o en la sexualidad la riqueza y las herramientas necesarias para sublimarlas y culminarlas en una serie de actos creativos que pueden ir desde la literatura hasta la perfección humana. No sé si Rilke haya tenido contacto con, por ejemplo, el Kundalini Yoga, que es precisamente la transmutación de esta energía que surge de los dos primeros chakras, hasta sublimarla y no solamente impactar en todos los chakras superiores, sino que además puede lanzarla hacia un fin específico universal, incluso se puede regresar. Entonces, probablemente, no sé si él haya tenido este conocimiento, pero él no creo que por haber sido un amante muy prolífico se le pueda culpar de promiscuo, sino que más bien él era parte de su esencia. O sea, el conectarse sensual o sexualmente con el otro le permitía a él no solo elevarse a él mismo, sino también a la otra persona. Entonces, para Rilke, la sexualidad no solo se circunscribía a un mero acto instintivo, porque él lo llevaba más allá, sino que igual se llega a plantear cómo es posible que la misma sexualidad llegue a crear hasta otro ser humano. Incluso creo que en otras de sus cartas habla al respecto. Y entonces yo no veo en Rilke nada promiscuo, ni ver su parte, ni enfocarme en su parte sexual, me parece algo vergonzoso o algo culposo. Estaríamos cayendo en lo que él precisamente dice abiertamente: el sexo no puede ceñirse a situaciones convencionales, a las reglas y a los esquemas que la misma sociedad le impuso. El sexo, la sexualidad en el humano es una herramienta que le permite sublimarse a grados insospechados, y esto, que esté constreñido por esquemas y estereotipos sociales, castra al hombre y le impide evolucionar. Sí, muchas gracias, Maite. De hecho,
A veces no se necesita tener el conocimiento concreto de, por ejemplo, en este caso del Kundalini Yoga, porque el Kundalini Yoga lo que hace es hablarte de algo que existe en lo humano. Entonces, igual, no necesariamente, no lo sé si tuvo contacto con las escrituras que pudieran hablarle de esto, pero me queda claro que lo vivía. ¿Sí? Es decir, me queda claro que cuando él está en estas cartas exponiendo todo esto es porque lo vivía. Que le haya dado ese nombre, no. De hecho, tengo para ustedes, ahorita quiero, este es el momento ideal para hablarles de un tema que va todavía con lo de la musa que estuvimos viendo, y también leerles el comentario de José, que es poeta, por cierto. Es un comentario que toma de María Zambrano. María Zambrano es una filósofa extraordinaria, es una de las, entre los premios Cervantes hay creo que solamente 5 o 6 mujeres, y María Zambrano es una de ellas. Entonces es bellísimo todo su trabajo ensayístico, es un trabajo poético, ¿sí? Porque ella es filósofa y en sus ensayos son poesía pura de María Zambrano, igual ya la veremos. Y José nos dice, el poeta vive según la carne y más aún dentro de ella, pero la penetra poco a poco, va entrando en su interior, va haciéndose dueño de sus secretos y al hacerla transparente, la espiritualiza. Muchísimas gracias, José, por esta aportación que nos dejas ahí. Vale la pena que copien esto que está por ahí en el chat. Es una aportación preciosa, nos la da José, es de María Zambrano, y fíjense qué bonito, espiritualiza la carne. De esto es de lo que se está hablando, ¿no? De esto. Entonces, igual este autor, Demel, nos lo pone, él está dialogando con el joven poeta para hablar de esto, de cómo a través de la carne y de todo lo que es humano, alcanzar otro nivel. Bueno, vamos a seguir, no sé si alguien más, vamos a seguir. Magdalena, adelante. Mira, a mí me tiene tan admirada su obra. Yo creo que este señor estaba tan adentrado en su propio ser que sus amantes no le sufrieron, porque yo creo que las amó o las enamoró tan profundamente, tan sentimentalmente, que nosotros las mujeres estamos abiertas al espíritu. Pero él supo cómo llegarle a las mujeres, y cómo es que no importa que se vaya siempre el recuerdo que él tuvo de esa entrega de ambas partes, tan profundamente espiritual, que yo creo que por eso ninguna le reclamó, sino lo amaron con esa intensidad con que él les dio ese amor y las entendió, porque realmente somos diferentes entre hombres y mujeres, y él supo llegar a lo más profundo de sus amantes, y te juro que eso lo admiro porque respetaba eso, ¿sí? Que él se comprometió físicamente, amorosamente, espiritualmente, y le llegó al alma a las personas como lo llega conmigo. Ese es mi opinión. Qué bonito lo que dijiste, porque estás diciendo que precisamente al enamorar desde el espíritu no hay una carencia cuando la persona se casa. No hay una carencia. Entonces, como no hay una carencia, porque te dio algo que es eterno, ¿no? Que vas a llevarte siempre. A lo mejor hay una carencia cuando lo que te dan es carnal y te quitan lo carnal. Quiero decirles, se me había pasado, esto es importante, se me había pasado ahorita con el comentario de Maite. Este libro se llama La amante invisible y toca un tema muy importante. Es un tema acerca de cómo el chamán digamos, se deja poseer por la amante invisible. Entonces, digamos que esta amante invisible, que en este libro es atendida como la posesión del chamán, es ese flujo que baja y que puedes, porque es precisamente una relación sexual como con lo espiritual. Es precisamente como cuando
que muero porque no muero, ese éxtasis, ¿no? Místico que alcanzan muchos místicos, mujeres y hombres que alcanzan este éxtasis que tiene una connotación sexual, es un éxtasis que lo podemos conectar. ¿Por qué sexual? Porque es en el cuerpo en el que se está sintiendo, ¿sí? Recuerden que tenemos muchas cartas por delante, entonces, no sé, Maite, el comentario, recuerden que estamos atrasados en cartas, adelante. Respecto al comentario de Magdalena, me parece muy interesante su acotación, porque una persona con estas aspectaciones sanan a través de la sexualidad. Al vincularte con una persona con estas aspectaciones, sanas, o sea, te sanan energética, espiritualmente te sanan y te liberan. A la vez de que te sanan, te liberan y no hay ya un enganche ni una vinculación enfermiza. Gracias, muy bien. Y ojo, porque nosotros aquí estamos enganchándonos. O sea, nosotros también estamos en el enamoramiento de sus palabras. Y es un enamoramiento, o sea, no sé, si hubiera un aparatito que nos midiera, seguramente estamos generando endorfinas, ¿sí? Al leerlo, al sentir sus palabras, el acomodo de su sintaxis. Bueno, vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Por amar meramente como hombre y no como humano, está hablando de Demel. Por amar meramente como hombre y no como humano, hay en su modo de sentir el sexo algo estrecho, salvaje en apariencia, lleno de rencor y mal querer, algo meramente transitorio y falto de contenido eterno que rebaja su arte, volviéndolo ambiguo y dudoso. De este arte que no está sin mácula y lleva marcado el estigma del tiempo y de la pasión, poca cosa podrá subsistir y perdurar. Pues si en una de sus estrofas, perdón, si en uno de sus párrafos nos dijo que le gustaba, con esto ¿saben qué nos está diciendo? Que a veces nos gustan cosas que no tienen un sustento verdadero. Porque él mismo dice, o sea, me gusta y cada vez que termino una página temo que la siguiente página arruine esto. ¿Por qué? Porque está basado en algo que puede concluir, porque ese gusto que genera este autor, que podríamos ponerle muchos nombres, ¿no? Muchos otros nombres, incluso de autores muy reconocidos que están utilizando, yo les llamo el morbo, para atraer a lectores simples. Esto ya es cosa mía, ¿eh? De este arte que no está sin mácula y lleva marcado el estigma del tiempo y de la pasión, poca cosa podrá subsistir y perdurar. Esto mismo ocurre con casi todo arte. No obstante, podemos complacernos hondamente en cuanto ahí hay de grande. Solo hay que procurar no perderse ni volverse partidario de ese mundo demeliano, tan lleno de angustias infinitas, confusión y desorden, que dista mucho de los destinos verdaderos. Estos hacen sufrir más que esas tribulaciones pasajeras. En cambio, dan mayor oportunidad para llegar a lo sublime y más valor para alcanzar lo eterno. En cuanto a mis propios libros, porque le quiere mandar de sus libros, pero fíjense, no tiene libros para mandarle. En cuanto a mis propios libros, dice Rilke, mi mayor gusto sería enviarle todos los que pudieran causarle alguna alegría, pero soy muy pobre. Y mis libros, una vez publicados, ya no me pertenecen. Ni siquiera los puedo comprar para darlos, como a menudo sería mi deseo, a quienes sabrían acogerlos con amor. Por esto le indico en una cuartilla los títulos y los editores de mis libros últimamente publicados, de los más recientes, se entiende pues, entre todos son ya unos 12 o 13 los que he dado a la imprenta. Y debo, estimado señor, dejar a su voluntad el encargar alguno de ellos cuando se le presente la ocasión. Ay, esta es también una gran lección para todos los poetas. Ay, una gran lección para todos los lectores, ¿sí?
y para todos los editores, y para todas las librerías, y para todos. ¿Qué pasa con los libros? Qué bueno que Angeline fue a comprar los libros, a buscarlos para comprarlos. Qué bueno que Vania anota. El mundo del libro está en una transición y sorteando muchos peligros. Aquí está anunciado un poco el peligro. ¿Saben cuál es un gran peligro? Bueno, los autores no están pudiendo dedicarse, los buenos autores no están pudiendo dedicarse al 100. Rilke tenía tanto cariño a su alrededor, era tan admirado, que le ofrecían cuidar de él. Por eso muchos de lengua larga le han dado nombres muy perversos, que ni se los doy, y los de lengua larga, pues ahí se queden con sus lenguas largas viperinas y de víboras. Pero él tenía mucha gente que lo cuidaba. Ya les dije, no, en una de las clases, que hubo un amigo suyo que compró el edificio donde vivía Rilke para que no pagara renta de su departamento. O sea, no, mi amigo Rilke está pobre, vamos, compró el edificio y pues sí, los otros sí le pagaban renta, Rilke no. ¿Me explico? O las duquesas o marquesas o condesas que tenían castillos, criados y mucho dinero. Vente a vivir aquí. ¿No? Exacto, porque dijiste para su éxito y lo que pasa es que hay quien interpreta el éxito como riqueza. Fíjense que dice soy muy pobre. O sea, dijo soy muy pobre. Entonces, hay quien interpreta que el éxito es los reflectores. Hoy en día, la cantidad de visitas en sitios, la cantidad de vistas, el éxito no es ese. Él dice, soy muy pobre. No tengo ni siquiera que si quisiera yo regalarle, no tengo ni para comprar mi propio libro, ni libros míos para regalarle, no tengo. Pero ahí le paso la lista de los editores, cómprelos, ¿no? Eso compartí. Sí, seguramente también fue tábano de alguno, porque, sí, claro. Y también sigue habiendo gente que le ha dicho más bien gigolo, por eso digo, pues, por muchas envidias por ahí. Como decía, hay una frase de Cervantes que me encanta, fíjense bien, esta es de las que me sé de memoria, tengo varias frases del Quijote que me las sé de memoria, y dice, donde quiera que está la virtud en eminente grado, ahí es perseguida. Es una frase preciosa de Cervantes. Donde quiera que está la virtud en eminente grado, ahí es perseguida. Pues sí, entonces, pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Qué bello, ¿verdad? Vamos a pasar ya a otra carta. Esta carta que no tenemos aquí la escritura, se las voy yo a leer. De hecho, le dice él a Capuz, al joven Capuz, que al parecer el joven Capuz ya empezó a escribir y ya le empezó a mandar sus poemas, pero un poco más, ya con las enseñanzas de Rilke, a lo mejor un poco más trabajados o más sinceros. Entonces le contesta y le dice, es una de estas cartas que nos agrada releer cuando volvemos a encontrarlas entre otras. Y en ella le reconoció a usted como desde muy cerca. Entonces, hay que poner mucha atención en esta carta. La voy a leer directamente de aquí de mi libro, porque les digo que me gusta mucho la traducción de mi libro. Y pongo mis lentecillos. A ver. Apago la cámara, ya está, para que no se vaya a cortar la voz. Sí. Y es la carta 4. No la voy a leer toda, de repente sí me saltaré, ¿sí? Dice... Releyéndola hoy en la gran calma de estas lejanías, su bella preocupación acerca de la vida me conmueve mucho más que en París, donde todo resuena de otra forma y se pierde en el ruido ensordecedor que hace que todas las cosas se estremezcan. Aquí, donde un potente país me rodea, contra el que chocan los vientos de los mares, siento que sobre esas cuestiones y sentimientos que en su trasfondo tienen una vida propia, ningún hombre sabría responder a usted.
Los mejores individuos se equivocan en sus palabras cuando se les pide expresar lo sutil, lo inexpresable. Pienso ahora que usted no quedaría sin respuestas si tuviera ante usted cosas como las que descansan en la actualidad de mis ojos. ¿Qué es lo que descansa en sus ojos? Tiene la naturaleza. Dice, si usted se une a la naturaleza y a lo que en ella hay de simple, de pequeño, a lo que casi nadie presta atención, a lo que de golpe se convierte en infinitamente grande, a lo inconmensurable. Si usted extiende su amor a todo aquello que existe, si modestamente trata usted de ganar la confianza de aquello que parece miserable, entonces todo le parecerá más fácil, le parecerá más armonioso y, por así decir, más conciliador. Su entendimiento posiblemente quedará rezagado, sorprendido, pero su más profunda conciencia se levantará y sabrá. Usted es tan joven, tan inexperto ante tantas cosas que quisiera suplicarle, tanto como sé hacerlo, ser paciente ante todo aquello que aún no está resuelto en su corazón. Esfuércese por amar sus propias interrogantes como una habitación que le quedará vedada, como un libro escrito en una lengua extranjera. No busque por el momento respuestas que no puedan ser formuladas, porque carecería usted de la capacidad en este instante de ponerlas en práctica, de vivirlas. Y precisamente se trata de vivir todo. No viva por el momento, sino sus preguntas. Pudiera ser solo con vivirlas que usted terminara por llegar un día, casi sin darse cuenta, hasta las respuestas. Es posible que usted lleve en sí el don de formar, de crear, lo que es un modo particularmente feliz y puro de vivir. Estoy compartiéndoles estas imágenes para que vayan a través de lo que se supone que él está contemplando cuando le responde y le dice, si uso las palabras me equivocaría, ¿sí? Porque hay un indecir, no lo dice así, esto lo digo yo, un indecir, o sea, cosas que no podemos decir. Estamos ante la naturaleza y tratamos de bajar aquel contenido simbólico al papel y no baja, ¿sí? Pero hay un acercamiento. Vamos a ver también después los acercamientos, por ejemplo, con Hofmannsthal, que nos comenta acerca de lo imposible que es traducir esto que se vive al papel. Y ya lo hemos visto en otras clases. Pero fíjense qué humildad. O sea, le está diciendo, esto no se puede decir, esto no se lo puedo decir. Tendría usted que estar viendo lo que yo veo. Tendría que usted estar contemplándolo para que el decir fuera directo de la naturaleza a usted. Para que el decir no fuera mi decir. Por eso quise que tuvieran las imágenes. Vamos a seguir. Es que, por ejemplo, esto no es la carta, este es comentario mío. Por ejemplo, esto, miren la maravilla que hay en una hoja. Contemplar ese terreno lleno de caminos con vías principales. Fíjense que hay vías principales y luego caminos interiores, parecidos a los que luego generamos en una ciudad, que tenemos nuestras grandes carreteras, que luego las salidas de nuestras grandes carreteras se desconectan de la vía principal, se vuelven otras vías principales y de ahí van saliendo otras. Miren nada más, es que nos lo da una hojita. Una hoja simple y perfecta.
Entonces, ¿qué nos está dando? Una gran metáfora, la hoja que se seca en cuanto cae del árbol, que no tiene una vida de ego, que no hay un nombre para la hoja que se cayó y nos dijo esto. No tiene nombre esa hoja que se cayó y está diciendo esta grandeza de que es allí en su estructura también la estructura de una ciudad, pero es una ciudad verde, una ciudad diferente que todo lo que tiene para decirnos, eso nos lo está diciendo esta hoja, por Dios. Esto yo no lo digo, lo dice la hoja. Yo lo veo y trato de engarzar palabras para ese decir de la hoja. Bueno, vamos a seguir. Es posible que usted lleve en sí el don de formar, de crear, lo que es un mundo particularmente feliz y puro de vivir. Continúe en este sentido, pero sobre todo confíe en lo porvenir. Cuando lo venidero provenga de una especie de llamado de su ser, de una pobreza cualquiera, tómelo en cuenta, no lo ahogue. Los caminos de la carne son difíciles, pero la dificultad tiene que ser nuestra carga. Casi todo aquello que es grave es difícil. Con grave quiere decir, no está hablando de la gravedad. Ay, perdón, es que quiero verlos porque necesito hablarles de la gravedad, porque esta palabra de grave, luego vamos dejando los otros significados de las palabras, ¿sí? Decimos, esto es muy grave y ya entramos al terreno de la alarma. Pero Rilke va a usar la palabra grave como esto es verdaderamente muy pesado, y también la palabra pesado en un sentido positivo. La gravedad del asunto, la importancia. Grave, más bien lo quiere usar como importante. Fíjense, dice, pero la dificultad tiene que ser nuestra carga. O sea, las cosas difíciles son nuestra carga. Casi todo aquello que es grave, que es importante, es difícil. Y todo es grave. Si acaso llega usted a reconocerlo por venir, si por usted mismo, por sus dotes personales, por su naturaleza, por su experiencia posterior a la infancia, por su fuerza individual, llega a crear una relación entre usted y la carne, muy íntima y desembarazada de toda convención y moda, entonces usted no debe preocuparse más de perderse y de ser indigno de su más preciado bien. La voluptuosidad de la carne participa de la vida de los sentidos, tanto como una mirada pura, tanto como el puro sabor de un bello fruto en nuestra boca. Es una experiencia sin límites que nos ha sido dada, un conocimiento de todo el universo. El conocimiento mismo de su plenitud y su esplendor. El mal no radica en esta experiencia, sino en el mal uso que de ella hace la mayoría y de la forma como la mancillan. Fíjense, tan actual, ¿no? El mal no radica en esta experiencia, es decir, en el sexo otra vez, sino en el mal uso que de ella hace la mayoría de la forma como la mancillan. La voluptuosidad es para ellos solo un excitante, una distracción en los momentos fatigados de su vida y no una concentración de su ser hacia la cumbre. Los hombres han hecho otra cosa también del alimento. Indigencia por un lado, abundancia por otro. No sé si se cortó, se lo repito. Los hombres han hecho otra cosa también del alimento. Indigencia por un lado y abundancia por otro. Han turbado la claridad de esa necesidad. Así se han perturbado todas las necesidades simples y profundas por las que la vida se renueva. Pero cada uno por sí mismo puede aclararlas y vivirlas con claridad.
sino todos, al menos el hombre de la soledad. A él se le ha concedido reconocer que todo es belleza, tanto con los animales como con las plantas, y esto es una forma duradera y desnuda del amor. Qué bonito, ¿no? Es que esto ya no es del libro. Las principales metáforas nos llegan de aquí. El primer poeta de la historia humana debió haber sido el que pudo hablar al hombre en su lenguaje humano a través de las imágenes de la naturaleza. Son las imágenes de la naturaleza las primeras que le dieron a la poesía sus palabras. No sé si tienen comentarios, todavía tengo más, ¿eh? No hay comentarios para seguir. A ver. Esta se las estoy leyendo casi toda. Es muy larga. Me voy a saltar un pedacito. Dice, la fecundidad es una, porque la obra del espíritu procede de la obra de la carne y comparte su naturaleza. Ella no es más que la reproducción, de algún modo más misteriosa, más llena de éxtasis, más eterna, de la obra de la carne. El sentimiento de ser creador, el sentimiento de que se puede engendrar, dar forma, no es nada sin esta confirmación perpetua y universal del mundo, sin la aprobación 1000 veces repetida de las cosas y de los animales. El gozo de un poder semejante es indeciblemente bello y absoluto cuando lo ha enriquecido la herencia de concepciones y nacimientos de millones de seres. En un solo pensamiento creador reviven 1000 noches de amor olvidadas que las engrandecen y subliman. Los que se unen a lo largo de las noches, quienes se enlazan en la voluptuosidad arrullada, cumplen una obra grave. Amasan dulzuras, gravedades y potencias para el canto de ese poeta que se levantará y dirá inexpresables parabienes. ¡Qué grandeza! O sea, está diciendo toda la vida, o sea, toda la vida, todas estas cosas simples, sencillas, toda esa voluptuosidad de todos los amantes y todas las miles de noches, cuando alguien toca con la poesía esa esencia, todas esas noches, todo ese poder de todos esos anónimos quedan vivos allí en ese decir del poeta, en ese verso, en esa majestad de la palabra que está diciéndolos y abarcándolos. Ay, no, yo de verdad que esto es muy, muy, muy fuerte. Tenemos un comentario, dice indigencia y o abundancia, ¿sí? Es decir, que por un lado tenemos la indigencia y por otro lado la abundancia, o sea, en ambas está mal. O sea, en la indigencia que el ser humano no está encontrando su abundancia y como no encuentra su abundancia genera más indigencia, y la abundancia que no es abundancia, que es, ¿cómo llamarle? Que es abuso de poder, abuso de posesiones, ¿no? A lo mejor la palabra abundancia que hoy ya la tenemos con otros ecos, a lo mejor estaría bien decir ¿cómo decirle? ¿Cómo dije ahorita? ¿Cómo dije? Que es el exceso de posesiones, el abuso, el abuso de posesiones, ¿sí? O sea, no la abundancia, porque la abundancia es para todos, pero el exceso de posesiones que se pudren en su propio exceso, eso es como que está Rilke por un lado diciendo, pues también la comida está mal, hay quien no tiene de comer y hay quien está con banquetes en excesos dañinos. Bueno. Es como una acumulación obscena, ¿no? Una acumulación enfermiza, ¿no?
porque lo distinto a la prosperidad, sí decía prosperidad, abundancia. Ok, lo correcto sería una prosperidad donde se tiene lo necesario, pero a la vez todos tenemos todo, ¿no? Ujú, exacto, exacto. Bueno, pues por ahí va esta carta. Voy a cerrar ya nada más, pongo unas imágenes y cierro esta para pasar a otra carta donde hay una crítica también interesante de lo muerto, que a veces se acumula en los museos. Yo no digo que los museos sean malos, tienen belleza y tienen la belleza creada por los seres humanos, pero vamos a ver cómo la enfrenta Rilke, ¿sale? Vamos a terminar en esta carta que dice... todos ellos, ahí esto es súper importante, todos ellos invocan lo porvenir. O sea, todos los momentos pasados invocan lo porvenir. Y aun cuando equivocaron sus caminos, ciegos en sus abrazos, lo porvenir llega. Un hombre nuevo se levanta y del fondo del azar, solo en esto, en apariencia, obedecido, despierta la ley que busca que todo germen fuerte y potente encuentre su camino hacia el óvulo que abiertamente se aproxima. No se deje engañar por las apariencias. En las profundidades todo es ley. Y para esos que viven mal este misterio, que se equivocan, y que es el número más grande, el misterio solo está perdido para ellos. No lo disminuyen cuando lo transmiten a los otros como una carta sellada, sin conocer nada. Qué bonito, nos está diciendo que el misterio está ahí. Es una carta sellada. Si tú no la abres, pues tú no la abres. Pero la carta está ahí. Si tú la abres, la abres. O sea, la mirada, por ejemplo, de estas plantitas, también, todo lo que pueden darnos. En el momento en que conectamos, nosotros, seres pensantes, con estas plantas, se detona un mundo de misterio y abrimos la carta sellada, ¿sí? O sea, mientras las plantas están allí, sin nuestra observación, si nosotros no observamos las plantas son una carta sellada. Si nosotros no observamos eso que nos pasa, eso que vivimos, ese contacto humano, ese beso, ese abrazo, esa pasión, lo que sea, es una carta sellada. Lo que nos está diciendo es que es una carta sellada. Pero no nos preocupemos, ahí está el misterio. Hay que abrir la carta. Que la infinita variedad de casos, la multiplicidad de palabras que las designan, no lo hagan dudar. Posiblemente todo está regido por una vasta maternidad. La belleza de la muchacha, de ese ser que, como usted dice en su carta, no ha dado nada aún, está hecha a la vez de presentimiento, de deseo y del terror de la maternidad. La belleza de la mujer, cuando es madre, está hecha de la maternidad a la que sirve y cuando ha llegado a la vejez, de ese gran recuerdo de lo que habitó en ella. El hombre, creo, también es maternidad, en lo físico y en lo moral. Engendrar es para él una forma de dar a luz. Y se trata realmente de dar a luz cuando crea en su más íntima plenitud. Los sexos quizá no están tan alejados como se piensa. Y la gran renovación del mundo se basará sin duda en que el hombre y la mujer, liberados de todos sus errores, de todas sus dificultades, no se buscarán ya como contrarios, sino como hermanos y hermanas, como seres afines. Unirán su humanidad para soportar en conjunto, grave, pacientemente, el peso de la difícil carne que es su herencia. Híjole. Yo tengo una preguntita de lo que decías antes. Él dice lo porvenir y normalmente yo lo entiendo como el porvenir. ¿Son cosas diferentes o más bien es la traducción o se dice correctamente de las dos maneras? Está correcto de las dos maneras. Lo porvenir, estamos hablando de una entidad mayor que el porvenir.
porque el porvenir el porvenir es muy limitado, pero lo porvenir está hablando de todo lo que está en potencia. Las dos son correctas y una es más grande que la otra. Decirlo, Muchas gracias. lo porvenir es poético. Adelante, Maite. Yoli, cuando habla de el sello de la carta, se podría también tener la lectura, no sé, esa lectura fue la que yo le di, de que nosotros somos la carta, no la flor, no, nosotros somos la carta. Y cuando nosotros rompemos el sello y abrimos la carta, vamos a estar capaces de saber lo que podemos leer respecto a la flor, respecto a la maternidad, respecto a la creación, respecto a todo esto. O sea, la carta somos nosotros y hay que romper el sello para poder leernos en el interior de nosotros mismos, siendo la carta, para poder entender todo lo que hay fuera. No hay nunca una sola interpretación. La interpretación, lo mejor que puede pasar es que sea tuya y personal, sobre todo cuando estamos ante contenidos poéticos. Lo importante es que la carta te diga a ti algo que lleve, a lo mejor llegamos a lo mismo. A lo mejor para alguien es la carta toda la naturaleza que está sellada porque la mirada del hombre no la abre. Entonces realmente es lo mismo, son diferentes como caminos, es como diferentes traducciones, dicen lo mismo. Me parece también que nosotros somos igual esa misma carta, o que nosotros podemos abrir esa carta, que nosotros somos naturaleza también, porque nosotros también somos naturaleza, pero esa parte como racional se separa y dice la naturaleza, ¿sí? O sea, la parte racional dice la naturaleza, pero nosotros somos naturaleza. Entonces, en realidad, esta carta, yo por eso puse imágenes de naturaleza, no porque no quisiera poner las imágenes, está hablando de la naturaleza como una esencia sexual, pero en ese acto sublime de sexualidad, de reproducción constante, de primaveras. Creo que cierra con algo de primavera precioso. Creo que el cierre es primaveras por venir. A ver, déjame ver si sí. Dice, tenga indulgencia con aquellos a quienes la edad hace temer esa soledad. Bueno, también habla de la soledad, pero más adelante más. No, ¿dónde está lo de las primaveras? No está aquí, pero hay una frase preciosa que es primaveras por venir, como hablando de la sexualidad como todas estas primaveras siempre posibles de renovarse. Bueno, las encontrarán ustedes sus propias, yo les digo versos, aunque sea prosa, sus propios versos. La siguiente carta, vamos a la siguiente carta. Tengo poquito de esta siguiente carta, es breve. La siguiente carta es breve, la carta 5 es muy breve, muy cortita, y resulta que él está en Roma. Y, por cierto, ¿se fijaron? Por eso me fui a la naturaleza en la pasada, déjenme regresar. ¿Se fijaron que le dijo que no le había podido contestar en París? ¿Sí? Porque él sentía que ahí las cosas tenían como otra voz, ¿no? ¿Se acuerdan que así inicia la carta? No le pude contestar en París, le puedo contestar hasta ahora. O sea, le puedo contestar ahora que estoy aquí. Entonces, en este ámbito natural de voces estas voces de la naturaleza. Por ejemplo, este colibrí, que era con el que iba a cerrar y no había cerrado, este colibrí, por ejemplo, tiene todo su sentido con la flor, el colibrí con la flor, tiene todo su sentido erótico, fálico, inclusive su piquito cuando llega a la flor. Ustedes han visto a los colibríes, ¿no? Cómo llegan y es una penetración literal de la florecita. Entonces, a donde quiere llevar al joven poeta, a Capuz, es a la percepción de lo sublime, de lo humano sublimado, de la carne convertida en una mirada más amplia, no de la carne en sí, solamente como decía Cortázar, que no estamos aquí para hacer nada más que esto. En una de los capítulos de Morelli, decía que no podíamos estar solo para hacer un
pedazo de carne que se comieran los gusanos. Sí, lo dice Cortázar ahí en Rayuela. O sea, no puede ser esto. No podemos ser solo eso que se van a comer los gusanos. O sea, tiene que haber algo más, algo mayor, que obviamente, ahí mismo dice, que obviamente es a través de la carne que lo podemos percibir. O sea, ciertamente si es a través de esta materia, es más, estamos hablando de esto, pues a través de la carne, los sentidos. Al decir la carne, estamos hablando de esto a través, pues tengo ahorita una lengua, tengo un aparato que genera los sonidos, mi aparato fonador, tengo una pantalla, esto ya ni es carne, pero vaya que esto ya hasta se fue más allá. Yo creo que si estuviera Rilke hoy, yo creo que haría que inclusive atravesara la poesía la tecnología, porque finalmente la tecnología es una creación del hombre y como tal debería servir para que atravesara la poesía también. Yo creo que este momento está siendo atravesado por la poesía. La tecnología está siendo tomada, ¿me explico? O sea, está siendo tomada como casa tomada, ¿verdad? Vamos a seguir. Ahora sí a la otra. Como les digo, es cortita, está en Roma y dice que está un poco cansado de los museos. Nada más por la profusión de glorias pasadas que se sacan a relucir y a duras penas se mantienen en pie, mientras de ellas se nutre un presente mezquino. Y también por esa desmedida valoración que fomentan eruditos y filólogos, otra vez criticándolos, los académicos. Y también por esta desmedida valoración que fomentan eruditos y filólogos y remedan los rutinarios visitantes de Italia, de tantas cosas desfiguradas y gastadas que en realidad no son sino restos casuales de otra época y de una vida que ni es ni ha de ser la nuestra. Hay una crítica por este vivir en el pasado, que luego, yo había puesto otra imagen, se me fue, pero luego habla bien de las escaleras a través de las cuales va subiendo por Roma y vuelve a la naturaleza, ¿saben? En esta carta chiquita, cortita, pues que ustedes debieron haber leído, aunque hay una crítica para todas las ruinas que están ahí sosteniéndose para el alimento, digamos, como de buitres que no quieren vivir en el presente, en la contemplación de lo vital, de la naturaleza que está circulando a través de nuestras venas. Entonces luego él, es chiquita, ya se pasa no está la imagen que puse, se pasa y dice que también ahí, dice, el presente tan mediocre se nutre de ellos, o sea, de estos pasados, tan penosamente conservados gracias a los empellones entre filólogos sabios y visitantes tradicionales de Italia sobre esos objetos que deshacen y desfiguran. Todas estas cosas son vestigios que yacen ahí por azar, por pertenecer a otro tiempo, a una vida que no es la nuestra. En fin, después de semanas de defendernos cotidianamente, se encuentra por fin el camino hacia uno mismo. Todavía un poco estupefacto se dice uno, no, aquí no hay más belleza que en otras partes. Todas esas obras que rodean con su culto generaciones sucesivas, que las manos de artistas incapaces han pulido y restaurado, carecen de significación, de existencia, de corazón, de valor. Si tal cantidad de belleza está aquí, es que en todas partes hay una cantidad igual de belleza. Las aguas llenas de vida vienen a la ciudad por sus viejos acueductos. Danzan en grandes vasos de piedra blanca en las plazas numerosas. Se esconden en vastas y profundas vasijas. Su ruido diurno se convierte en un canto nocturno, durante la noche majestuosa y estrellada y dulce, bajo las caricias del viento. Hay aquí jardines inolvidables, pasos, escaleras trazadas por Miguel Ángel, semejantes a cascadas, amplias en su caída. Cada escalón nace del anterior peldaño como una ola de otra ola. Ante tales emociones uno debe salvarse a sí mismo de la multitud invasora que habla y presume. Y como es locuaz, lentamente se aprende a reconocer las cosas extrañas o la durabilidad de lo eterno, a lo que podemos amar, la soledad de la que podemos participar en el silencio. Todavía vivo en la ciudad, sobre el Capitolio, no muy lejos de la más bella estatua ecuestre que nos ha legado el antiguo arte romano, la de Marco Aurelio. Pero en algunas semanas me mudaré a un lugar sencillo y tranquilo,
un viejo templo perdido en el fondo de un gran parque, cerrado al ruido y a las tentaciones de la urbe. Con esto, ¿qué le está sugiriendo? Recuerden que también hay un montón de simbolismo en la carta. ¿Qué está sugiriendo? Estoy segura de que no critica el arte porque es amigo de muchos artistas. De hecho, es íntimo acuérdense que fue secretario de Rodin. Entonces, no está en la crítica del arte en sí, sino está en la crítica de la admiración solo de lo pasado, sin la contemplación de la vida que está cotidianamente nutriéndote. Y, más importante aún, esta carta, porque pues lo de los museos podríamos disentir, ¿verdad? Con lo de los museos, porque ahí encontramos maravillas. Podríamos disentir, pero yo lo que quiero es que nos concentremos en el cierre, cuando dice que ahorita está en la ciudad, pero que ya se quiere ir a un lugarcito apartado. No olvidemos que estas son cartas a un joven poeta. Solo un poeta podría entender la necesidad absoluta de silencio, la necesidad absoluta de alejamiento de la urbe. Aunque la urbe tenga sus motivos para despertar en el poeta voces, que sí que la tiene, pero la necesidad urgente de la huida es en realidad la huida hacia la soledad del poeta, que se puede conseguir en la misma urbe cuando el poeta huye hacia sí mismo. Yo recuerdo que Raúl Bañuelos decía que para escribir, que vive en Santa Tere, en Guadalajara, en Santa Tere, que ¿qué es Santa Tere? Pues está llena de ciudad 100%, ¿no? Aunque tiene su lado como de pueblo, Santa Tere. Tiene sus afiladores que cantan, el que pasa con o sea, tiene algo de pueblo, ¿no? Pero decía Raúl Bañuelos, dice, seguramente todavía lo dice, que se sube a la azotea porque necesita verlo todo como así, como desde los cielos, para poder inspirarse. Se sube a la azotea, ¿no? Maite. Yo creo, Yolanda, que aquí, como bien dices tú, viniendo de un artista con total desapego a los convencionalismos sociales y a las prostituciones que se dan respecto de algo tan misterioso, tan grande como es el arte, a él le molesta enormemente cómo están tratando de revivir o de sobrevivir, hacer sobrevivir a ruinas que sí son bellas, porque él las admite que son bellas, pero hacerlas sobrevivir a través de violentar la esencia de la ruina misma para intereses mezquinos. Habla de intereses mezquinos. Cuando él no sabe o no tiene ningún libro, no tiene ni dinero para comprar sus libros, entonces yo creo que como artista esto le suena, esto le molesta, esto le enoja y dice, ¿cómo con esto se ha convertido en un show business, por decirlo? Ajá, y siendo que sí es bello, pero me molesta, todo esto me molesta, estoy en la ciudad y veo que todo esto, o sea, es la constante yuxtaposición al convencionalismo social, al ceñir de la sociedad en estereotipos y degradar cosas que son bellas. Creo que como artista esto es lo que él siente y esto es lo que no le parece y le molesta, no porque no sean bellas. Me encantó cómo lo dijiste, porque sí, en realidad, concentraste realmente su sentir, como si te estuviera diciendo, déjame aclarar lo que siento. Sí, Maite, me gusta porque vamos a suponer ahorita que quisiéramos ir a ver una obra maestra. ¿Qué necesitamos? Bueno, pasaporte, el dinero para el avión, la entrada al museo, el horario o sea, todo el hotel para quedarte, porque si no vives allá, o qué vas a pagar para ir al museo. O sea, el museo que concentra el arte, que es grande, para que tú tengas acceso, o sea, qué tantas cosas necesitas. Que ahora hay, bueno, páginas que nosotros podemos con un clic abrir y en nuestra pantalla podemos tener las obras maestras allí, ¿no? También critica a los restauradores, ¿se fijaron? Que dice los restauradores, o sea, como diciendo, ¿cómo osan tocar sobre la obra de arte? ¿Cómo osan tocar
con su restauración, que bueno, también gracias a eso las podemos contemplar. Son cosas como muy, que tienen como todo es complejo, ¿no? Y hay otro punto aquí que tú también ya lo comentaste, pero que me parece que es algo precioso que se debe resaltar o pulir, en el sentido de que estaba en París y en París no podía escribir por. ¿A cuántos no nos ha pasado que llegamos a un lugar? Por ejemplo, yo llego a Valle de Bravo y es una inspiración absoluta y total. Algo emana, hay situaciones, atmósferas, energías, cantos, ruidos que te elevan. Y hay lugares que dices, ay no, por Dios, no quiero ni pararme aquí. A mí me pasa eso, por ejemplo, en un centro comercial. Yo llego a un centro comercial y no puedo con eso. Entonces, hay lugares, hay ciudades. Londres huele muy distinto a París, México huele muy distinto a Perú. Entonces, desde el olor, desde el aroma, desde las latitudes, son cosas que elevan el espíritu y a cada espíritu es diferente y eso me parece bellísimo. Además, viniendo de él, que tú ya nos habías comentado, que era un ser itinerante, era un viajero incansable, era un nómada empedernido. Entonces, porque él estaba ávido de recibir todo de donde llegaba. Entonces, eso me parece también hermosísimo. Era una esponja, era una espora que donde estuviera todo se conectaba y todo lo recibía. Se me hace bellísimo eso. Pues muy padre todo lo que está generando y gracias, Maite. Sí, sí es cierto, llega uno a veces a lugares en donde fluye todo y baja. Muy aconsejable eso, que busquen esos espacios en donde yo literalmente puedo decir que baja, como que baja, ¿no? O espacios o tiempos, si el tiempo del trabajo de repente no da, o sea, si el tiempo del trabajo, esto ya les he contado que a mí me pasa, yo por eso les pido vacaciones, porque yo necesito mi espacio psíquico para de repente no estar que me encanta, esto me encanta, ¿verdad? Me encanta la preparación de clase, pero como estoy en la preparación de clase, estoy, digamos, como en una relación con la clase, en esta relación amorosa con la clase, pero yo de repente para tener la relación amorosa con la bajada de la inspiración, yo necesito decir, denme chance, denme espacio, o también durante las temporadas de clase, espacios que yo misma me doy. No creo alcanzar a todo lo que les quiero decir de pero yo creo que este va a ser otro tema que nos va a llevar varias clases, porque todavía nos quedan las cartas. Tenemos unos poquitos minutos más. No sé si quieres... ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor de ese libro, Yoli? Yo nunca lo había escuchado. En realidad, son ensayos acerca de chamanes. El autor es Elemire Soya, aquí lo pongo, pero tendría otro para recomendarte más. Porque lo estoy ahorita leyendo y traigo, miren, por ejemplo, una de las cosas que traigo, pero creo que tengo otros todavía mejores, es que este es uno de los que no había leído, lo estoy leyendo, dice, comprendí que solamente una percepción ordinaria atribuye todo al objeto, mientras que es en el espíritu donde cada cosa ocurre. Fíjense qué bonito, o sea, como que creemos que es, no sé, el vaso. Bueno, es en el espíritu donde ocurre el vaso, ¿sí? O sea, es el espíritu el que puede darle al vaso la forma poética, el contenedor del agua, el alivio de la sed, el cuidar que pueda estar dando clase y refrescando mi garganta. O sea, es el interior. Lo tenía subrayado aquí, me gustó mucho, dice. Y habla de percepción ordinaria, como la gente que solo está viendo lo exterior, ¿no? Comprendí que solamente una percepción ordinaria atribuye todo al objeto, mientras que es en el espíritu donde cada cosa ocurre. Bueno, ya luego les hablaré, esto va también para clases. Y miren lo que se me había olvidado acá que tengo, que eso sí no le había dado la atención. Las tenía aquí para... Y estas, miren, estas se las doy como poesía. Bueno, ahí está como... Es que dije, en lugar de tener un panecillo voy a tener fruta. Pero fíjense, tal vez el panecillo lo hubiera... Bueno, vamos a seguir. Nos quedan 15 minutitos. Aunque no sé, no quisiera darle 15 minutos a la siguiente carta, porque la siguiente carta, digamos que es la que habla de Dios. Y la vamos a ver en la próxima clase, pero solo les voy a decir que fíjense bien, la fecha, ¿sí? Es importante. Yo me puse a analizar las fechas y los lugares donde también escribe. Voy a ver si también ahí encontramos luego mucho simbolismo,
los lugares desde los que escribe. Está escribiendo el 23 de diciembre en Roma, ¿sí? Y esta carta, pues empieza diciéndole acerca de las Navidades, y la carta, pues va a hablar de Dios, va a hablar de la soledad, y parece ser que el joven Capuz, de alguna manera, anda en este cuestionamiento de lo divino. Entonces, está preciosa porque, les puse esta imagen, porque en esta carta ese hablar de Dios es hablar de que lo dejemos a Dios ser. O sea, de que no, dice, no quiera usted tener a Dios, o sea, como algo que puede tenerse o no tenerse, como un guijarro que puede estar en la mano o arrojarse, ¿no? Sino, si usted perdió a Dios es que no lo tuvo. Ay, no. Es que esa carta es bellísima y por eso no quiero darle 15 minutos. Mejor dejamos al grupo a que comentemos, porque ya son 15 minutitos, ¿no? Sí. Entonces, mejor dejamos al grupo a comentar. ¿O quieren que nos aventemos la carta de Dios, que es preciosa? A 6. No está tan larga. No está tan larga. Nos la aventamos, ¿no? La 6. Sí. Sí, no está tan larga y además podemos darnos un poco más de tiempo. Vamos con la 6. Dice, me voy a saltar el inicio donde habla de la Navidad. Dice usted bien, ¿qué sería una soledad que no fuera una gran soledad? La soledad es una. La soledad es una. Por esencia es grande y es una carga pesada. Casi todos conocen horas que cambiarían gustosos a cualquier precio por la aparición mediocre o trivial del primer llegado, aún el más indigno. Pero esas horas son precisamente aquellas donde la soledad crece. Y ese crecimiento es doloroso como el crecimiento de los niños y triste como los días que preceden a la primavera. No se turbe. Solo una cosa es necesaria: la soledad, la gran soledad interior. Ir hacia sí mismo y no hallar durante horas a nadie es lo que conviene procurar. Estar solo, como el niño cuando los adultos van y vienen mezclados a cosas que parecen grandes al niño e importantes por el solo hecho de que las personas mayores se preocupan y que el niño no comprende. Me salto. Aplique, querido señor, sus pensamientos al mundo que lleva en usted mismo y llame a esas ideas como usted quiera, pero sea que consista en el recuerdo de su infancia, sea que se trate de la necesidad apasionada de su madurez, concéntrese sobre todo en aquello que surge de usted y dele primacía sobre todo lo que observa usted afuera. Los acontecimientos interiores merecen todo su amor. Esta frase es preciosa, ¿eh? Los acontecimientos interiores merecen todo su amor. Por así decirlo, debe usted trabajar en ellos sin perder mucho tiempo ni mucha fuerza para entender sus relaciones con la demás gente. ¿Quién dice que esto sea para usted? Ya sé, su oficio es duro y lo contraría. Prevenga sus quejas, ellas deberían surgir. Ahora que se queja, no puedo calmarlas. Todo lo que puedo es aconsejarle preguntarse a usted mismo si todos los oficios no son así, llenos de exigencias, hostiles a la persona, como embebidos del odio de aquellos que se encuentran sin argumento, huraños ante el deber desnudo. La condición a la que debe usted en la actualidad acostumbrarse no está más duramente cargada de convenciones, prejuicios y errores que no importa qué otra condición. Fíjense lo que está diciendo, porque somos bien quejumbrosos. O sea, y eso, bueno, perdón, a lo mejor ustedes no, yo sí. Entonces, yo sí. Ay, que esto, ay, que... Entonces, y a mí, mi hijo Sebastián siempre me dice cuando me ando quejando,
eres súper afortunada, trabajas en lo que amas. O sea, me empieza a decir cosas, Sebastián, y caes, ¿no? Y caes en que la queja va a estar en todos lados, en que aun cuando somos inmensamente afortunados, ¿qué dice ahí? Prohibido quejarse. Sí, prohibido quejarse. Es más, Elsa, qué bueno que enseñas eso. Voy a enseñarles algo que tú me diste. Ahí voy, ahí voy. Tú me lo diste, a ver si no se me cae ni el dedo eso. A ver si te acuerdas qué me diste. No, no lo voy a enseñar, a ver si te acuerdas qué me diste, Elsa. ¿No te acuerdas? Mi memoria me es muy infiel. Ah, claro, el de gratitud, sí. De hecho, yo tengo uno. Y lo tengo a la mitad. O sea, cada vez que me va hasta aquí lleno. No, no, Muy bien. no todos los días me acuerdo, a veces pasan meses que no me acuerdo, pero de repente digo, ay, voy a agradecer esto. Entonces, y ahí está, cuando lo llene, imagínate cuando lo llene, pues lleva mucho. Y de repente veo cosas que agradecí y que luego me ando quejando y digo, no, esto lo agradecí, o sea, esto es bueno. Entonces le está diciendo al joven Capuz, ahorita viene lo de Dios, pero le está diciendo al joven Capuz, pues que, porque seguro se quejó, ¿no? Pues como nos quejamos, cuando nos vamos al cafecito, que no nos quejamos con las amistades, ¿no? Nos quejamos con los amigos, nos quejamos por teléfono, nos quejamos en el muro del Face, nos quejamos por Twitter, nos quejamos. Pero fíjense, Rilke está diciendo que cualquier oficio va a tener una queja. O sea que vamos a estar siempre como en esa constante inconformidad. Y lo hace ver eso. Vamos a ver qué más dice. La condición a la que debe usted en la actualidad acostumbrarse no está más duramente cargada de convenciones y prejuicios y errores que no importa qué otra condición, ¿sí? O sea, a lo mejor alguien dice, ¡ay, qué padre! Landa vive en Chapala y yo quejándome de los gallos. Me quejo, ¡ay, es que los gallos! Es que todo el día. En lugar de, ya he tratado, a ver, voy a hacer un poema de los gallos. Voy a asimilar a los gallos como parte de esa condición donde estoy, que si estuviera a lo mejor en Guadalajara, a lo mejor diría, ¡ay, el ruido de la calle! O sea, no es el exterior, soy yo. Así como nos está diciendo que lo bueno está dentro de nosotros, en la mirada, pues lo malo también está en nosotros. Y le está diciendo esto al joven poeta. O sea, no va a haber otras, en otro lado también va a haber estas cosas de cuáles quejarse. Y luego, porque parece ser que un poco de la queja iba por el lado de Dios, ¿no? Entonces es cuando le dice, pero el hombre de soledad es una cosa sumisa a las leyes profundas de la vida. Fíjense nada más esto, el hombre de soledad es una cosa sumisa a las leyes profundas de la vida. No, hombre, esto está también, no sé por qué no lo tengo subrayado. O sea que cuando estás en la soledad eres sumiso a lo profundo. Y cuando uno de esos hombres se va con el día que amanece o dirige su mirada a la noche cerrada, esa hora llena de realizaciones, si él siente aquello que se cumple, despoja entonces toda condición, como un hombre que muere, aunque entre entonces... Ay, me distraje. Dime. Perdón, es que es ahí justamente donde estás leyendo, donde Rilke le está dando la respuesta, porque hubiera sido muy interesante leer la carta correlativa a esa carta de Rilke, porque a mí yo me identifiqué gruesísimo cuando ya en mis últimos años como abogada ya no resonaba yo, o sea, ya no, o sea, ya no, y no era porque el cliente o los juzgados, no, era una voz interior mía que ya no, o sea, a lo que sigue porque ya no. Entonces cuando yo leí esta parte dije, hubiera sido muy interesante saber lo que el joven Capuz
le estaba exponiendo a Rilke, Ujú. porque para mí lo que le estaba tratando de decir era que, ok, que estaba en ese camino profesional, pero que definitivamente su voz interior le gritaba otras cosas. Y es justamente esta última parte que estabas leyendo, donde le dice a Rilke, hay que ver si esto que estás haciendo resuena con tu interior para darle validez a lo que estás haciendo. Y ahí fue donde dije, oh, o sea, claro, precisamente. Cada carta de Rilke es una liberación hacia un aspecto que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con el interior, que tiene que ver con el sexo, que tiene que ver con la profesión. Es una liberación constante que este hombre brinda al mundo entero a través de sus letras. Ujú. Sí, sí, completamente, completamente. Una liberación. Y bueno, quien está en la búsqueda de la poesía, ay, se me hace que llegaron hay ruiditos, ¿verdad? Se me hace que llegaron a hacer algo en la azotea. Bueno, sí, exactamente. Libera y te dice busca aquello en donde resuenes, ¿no? Me distrajo acá la llegada de... Uy, nos van a hacer ruidos. Déjame decirle que me espere a que se termine la clase. O bueno, comentarios. Es que van a hacer ahorita ruidos y sí le voy a decir al señor que primero me avise cuando viene. Comentarios, porque ya ven que luego no me gusta que haya ruidos y me distraigo y todo. A ver, comentarios. ¿Quién más quiere comentar? ¿Alguien que quiera comentar de las cartas? Esta la estamos dejando a medias. No la estamos viendo completa. Yo nomás, Yoli, te podría pedir de favor que volvieras a leer estos últimos 2, 3 renglones que estabas leyendo, porfa. Sí. Gracias. Sí. Y es que pensé, porque yo a veces cuando la gente lee, le hago así, y pensé que estabas en el seguimiento así como rítmico. Pero vamos, a ver, vamos. Dice, pero el hombre de soledad es una cosa sumisa a las leyes profundas de la vida. Y cuando uno de esos hombres se va con el día que amanece o dirige su mirada a la noche cerrada, esa hora llena de realizaciones, si él siente aquello que se cumple, despoja entonces toda condición como un hombre que muere, aunque entra entonces en la vida verdadera. En cuanto a sus ascensos oficiales, mi querido señor Capuz, seguramente le está hablando de cuestiones de trabajo y que quiere ascensos, porque le dice, en cuanto a sus ascensos oficiales, mi querido señor Capuz, usted habría conocido ascensos semejantes en cualquier otra profesión. Aun cuando lejos de todo oficio hubiera usted querido crear entre ustedes la sociedad de relaciones libres y flexibles, ese sentimiento de opresión no le hubiera sido ahorrado. Con todo ocurre así, pero ello no es una razón para inquietarse o ponerse triste. Si no hay comunidad entre los hombres y usted, intente estar cerca de las cosas. Ellas no lo abandonarán. Todavía hay noches, todavía hay vientos que agitan los árboles y corren a lo largo de nuestras tierras. En el mundo de las cosas y en el de las bestias, todo está lleno de acontecimientos en los que usted puede participar. Los niños son siempre como el niño que usted fue, tristes y felices. Y si usted piensa en su infancia, usted resucita en medio de ellos, entre los niños secretos. Los adultos son nadie. Su dignidad no responde a nada. Parece que hubo una como fricción en el joven Capuz y a lo mejor donde trabajaba, sus supervisores, y por eso le está diciendo, pues en la gente no confía, ahí están las cosas, ahí está el viento, ahí está la noche, ahí están sus recuerdos. Y aquí viene lo de Dios, que sí lo vamos a alcanzar a ver, no quiero que lo dejemos. Si usted siente angustias y tormentos al evocar su infancia, en todo aquello que tiene de simple y secreto, porque usted no puede ya creer en Dios, o sea que parece que tuvo algún tipo de debacle, de desilusión, de problema. No está creyendo en la gente, el joven Capuz, el trabajo le parece un asco y hasta Dios lo metió, embarró hasta Dios en ello. Fíjense que le dice, porque usted no puede ya creer en Dios con quien se encuentra a cada paso. Fíjense qué bonito. Le dice, no puede ya creer en Dios con quien se encuentra a cada paso. O sea, se lo encuentra a cada paso, pero ya no cree en él. Dice, entonces pregúntese, querido señor Capuz, si ha perdido usted verdaderamente a Dios.
¿No sería mejor reconocer que usted nunca lo ha tenido? ¿Cuándo en efecto lo poseyó usted verdaderamente? ¿Cree usted que el niño puede tenerlo en sus brazos? Él a quien el hombre hecho carga con tanto esfuerzo y cuyo peso abruma al anciano. O sea, Dios, la grandeza de Dios. O sea, ¿de verdad cree que usted lo tuvo? ¿No cree usted mejor que quien posee a Dios se arriesga a ser perdido por Dios? Pero si usted reconoce que Dios no estaba en su infancia y aún que Él no estaba antes que usted, si usted presiente que Cristo fue engañado por su amor como Mahoma lo fue por su orgullo, y si usted siente con terror en este mismo instante cuando hablamos de Él, que Dios no existe, ¿cómo entonces le faltará Él? Como si a usted le faltara un pasado, porque Él jamás ha estado. ¿Y por qué buscarlo como si lo hubiera perdido? Chequen lo que viene. Qué bueno que alcanzamos. Chequen lo que viene. ¿Por qué no pensar que Él es el que vendrá, el que debe ir de toda eternidad, el que es futuro, el fruto maduro de un árbol del que nosotros somos las hojas? O sea, que Dios es el fruto maduro de un árbol en el que somos las hojas. O sea, es que de verdad que hay una soberbia tremenda en el ser humano y Rilke nos ubica. Fíjense cómo ubicó al joven Capuz. Yo ya me imagino la serie de quejas que debió de haber recibido del joven Capuz, ¿no? Y es la carta de Navidad, es decir, es la carta en la que termina hablando de Dios. Otra vez esto, dice, Él es el futuro, el fruto maduro de un árbol del que nosotros somos las hojas. ¿Quién entonces le impide proyectar su vida en lo porvenir y vivir su vida como en uno de esos días dolorosos y bellos de una espera sublime? ¿No ha visto usted que todo aquello que ocurre es siempre el principio? ¿No podría ser el principio de Él? Hay tanta belleza en todo aquello que da principio. Siendo Él perfecto, no deberá estar precedido de los más perfectos cumplimientos con el fin de que pueda extraer su substancia de la plenitud y la abundancia. ¿No sería necesario, después de todo, para comprender y contener todo? ¿Qué sentido tendría nuestra búsqueda si aquel a quien buscamos perteneciera al pasado? Ay, eso también, o sea, ¿qué sentido podría tener nuestra búsqueda si aquel a quien buscamos perteneciera al pasado? A la manera de las abejas, lo construimos con lo más dulce de cada cosa, la más pequeña, la menos aparente, proviniendo del amor. Es materia para que lo bosquejemos. Lo comenzamos en ese trabajo, en el descanso que le sigue, en el silencio, en ese corto aliento de alegría interior. Le damos principio en todo aquello que hacemos solos, sin ayuda, sin el apoyo de otros. No lo conocemos en nuestra existencia más que quienes nos antecedieron pudieran conocernos en la de ellos. Y por tanto, esos seres del pasado viven en nosotros, en el fondo de nuestras inclinaciones, en el batir de nuestra sangre. Pesan sobre nuestro destino, son ese gestor que remonta así de lo más profundo del tiempo. ¿Quién entonces podría privarnos de la esperanza de ser un día en Él más allá de todo límite? Festeje la Navidad, mi querido señor Capuz, acompañado de estos sentimientos piadosos. Para comenzar en usted, ¿no habría necesidad de su angustia ante la vida? Esos días de viaje son posiblemente el tiempo donde todo en usted trabaja para Él. Ya de niño trabajó usted para Él respirando. Sea paciente y de buena voluntad. Lo menos que podemos hacer es no resistirle. Como no resiste la tierra a la primavera cuando llega. Lo de la primavera estaba aquí. Fíjense qué bonito. Lo menos que podemos hacer es no resistirle. Como no resiste la tierra a la primavera cuando llega. Sea feliz, esté lleno de confianza. Ándale. Esta, para Fabiola, que el otro día necesitaba que le dijeran poesía densa, creo que mejor esta, ¿no, Fabiola?
que vi que pusiste, dije, no, yo no le mando de ensayo. No le sumo. Pues ahí tienen, qué belleza, la carta. Es que se te enchina la piel, es que bueno, el poeta es también un visionario, el poeta es también un iluminado. El poeta es muchas cosas y todos podemos ser poetas cuando conectamos con esa sustancia que está en todos, ¿sí? Ya luego el que trabaja los versos, pues es un, ¿cómo decía Raúl Bañuelos? Era una palabra, es que decía, no me acuerdo, pero era una forma de criticar al que nada más hacía versos y no al que era poeta. No me acuerdo. ¿Comentarios? Yo. Dime. Una pregunta. Esta versión que tú tienes, ¿cuál es? Porque la que está en Ciudad Ceba es totalmente diferente, ¿eh? Ya sé, al principio de la clase les dije que yo iba a leer de mi versión, Ajá. que me gusta más. Sí, en muchas cosas está más bonita. Entonces, yo les dije que ahorita yo iba a leer de esta porque a mí me gusta más. Entonces, pues este es un libro, como ven, súper viejito. De hecho, está pegadito porque se me despegó. Lo tengo pegadito. Y es muy viejito, entonces es una edición viejita. Así es. Pero creo que el que tiene Angeline está igual. Sí está igual, ¿verdad, Angeline? Esa creo que es. Pero dice lo mismo, porque el que está en Ciudad Ceba es totalmente diferente a la redacción. Digo, básicamente son las mismas ideas, pero la redacción es absolutamente diferente en todos sentidos. Pero yo tengo el libro, pero no he podido, o sea, tengo ahorita un desorden que no lo he buscado, no sé cuál tenga. Ajá. Pero Pero ahorita no era conveniente que estuvieras leyendo junto conmigo, sino que escucharas. Es que me llamó la atención porque ya la había leído y me parecía que no era exactamente lo que yo la había leído, o sea, no me la sé de memoria, entonces dije, la voy a buscar otra vez y me di cuenta, por ejemplo, esta última parte es mucho más completa en la que tú leíste, ¿sí? Sí. Pero María, estas las puedes comprar, están bien baratos en el Fondo de Cultura, hay muchísimos en la librería, ahí está abierta. Los encargas y ahí nomás pasas por ellos y ya, o sea, es bien fácil conseguirlos. Pero el que tienes tú es el mismo que está leyendo Yoli. Es lo más parecido, o sea, se parece muchísimo, hay frases que están así. Sí, se tienen que parecer porque pues es la misma obra, pero me refiero a que la no, es casi. Esa versión que tiene Angeline Magdalena es prácticamente la misma. Si hay cambios son súper leves, no en la sintaxis. Esa versión, yo también tenía esa versión de Angeline, nomás que la regalé, pero cuando la compré vi que estaba casi igual. Entonces, esa versión es mejor que la de Ciudad Ceba. Ahora, la de Ciudad Ceba, pues también es buena porque también está diciéndonos lo mismo. Pero... sí, dice lo mismo. ¿Alguna? Bueno, también un otro comentario. Perdón. Leyendo a Rilke, cuando habla tanto de la observación y de cómo puedes encontrar la poesía en todo y en la naturaleza, creo que vino muy a cuento el poema que nos compartiste, el tuyo, el videopoema, El Amanecer, pues, totalmente yéndose a eso, ¿no? O sea, como la observación te puede llevar a decir cosas tan profundas y tan bonitas. Pues luego mando en el siguiente correo, porque ese no se los mandé, ese lo viste en las redes, ¿verdad? No, y el del muerto. No, venía. De la belleza. Venía de la muerte de la belleza también. Este es el de Amanecer. Ajá. Este nos lo mandaron en el link de la clase de ahora. Ya me acordé. Sí, pues va porque como íbamos a hablar de la naturaleza, de repente les mando algunas cositas ahí afines. Sí.